La montaña es un lugar de belleza imponente, pero también es un territorio de peligro incontrolable. Durante siglos, los alpinistas han desafiado sus cumbres con la esperanza de alcanzar la gloria, pero muchos de ellos jamás regresaron. ¿Qué es lo que impulsa a una persona a arriesgarlo todo por una cima? ¿Y qué sucede cuando la montaña decide que no permitirá otra victoria? Hola a todos, bienvenidos a Rastro Eterno. En este video, exploraremos 4 de las peores tragedias en la historia del montañismo, eventos marcados por decisiones fatales, tormentas despiadadas y circunstancias aterradoras que transformaron expediciones en pesadillas. El montañismo es mucho más que un simple deporte. Es un desafío contra los límites humanos, una prueba de resistencia física y mental. A lo largo de la historia, las montañas han sido vistas como símbolos de grandeza, territorios inexplorados que solo los más valientes se atreven a conquistar. Sin embargo, detrás de cada ascenso exitoso hay una sombra constante de peligro. Las estadísticas lo dejan claro, incluso con el avance de la tecnología y el equipamiento especializado, el montañismo extremo sigue cobrándose vidas año tras año. En el Everest, la montaña más alta del mundo, más de 300 personas han muerto intentando llegar a su cumbre. En el K2, la tasa de mortalidad es aún más aterradora. Aproximadamente 1 de cada 4 personas que intentan escalarlo nunca regresa. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que estas expediciones sean tan mortales? No se trata solo del frío extremo o la falta de oxígeno. La altitud debilita el cuerpo, la deshidratación nubla la mente y una simple decisión equivocada puede sellar el destino de un alpinista. Además, la montaña es impredecible. Las tormentas pueden aparecer en cuestión de minutos, las avalanchas pueden arrasar con todo a su paso y las rutas pueden volverse imposibles de descender. Es en este escenario letal donde ocurrieron algunas de las peores tragedias del montañismo. La primera de ellas tuvo lugar en la montaña más famosa del mundo, el Everest, durante la fatídica expedición de 1996. El monte Everest, con sus imponentes 8.848 metros de altura, es el sueño de muchos alpinistas. Sin embargo, en mayo de 1996, este sueño se convirtió en una pesadilla para varias expediciones que quedaron atrapadas en una de las tormentas más mortales jamás registradas en la montaña. Ese año, el Everest estaba más concurrido que nunca. Varias expediciones comerciales habían llevado a clientes que, aunque experimentados en montañismo, no estaban preparados para las condiciones extremas de la cumbre más alta del mundo. Entre los grupos más destacados estaban los liderados por Rob Hall, de Adventure Consultants, y Scott Fisher, de Mountain Madness. Ambos guías eran expertos, pero las circunstancias pronto los superarían. El 10 de mayo de 1996, los equipos iniciaron su ascenso final hacia la cumbre. Sin embargo, debido a retrasos en la colocación de cuerdas y al agotamiento de algunos escaladores, la mayoría de los montañistas alcanzó la cima mucho más tarde de lo previsto, algunos incluso después de las 14 horas, un horario extremadamente peligroso para continuar descendiendo. A medida que caía la tarde, una tormenta repentina envolvió la montaña en vientos de más de 150 km por hora y temperaturas de menos 40 grados centígrados, atrapando a los escaladores en la zona de la muerte, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo comienza a colapsar lentamente. Rob Hall quedó varado en la cumbre con un cliente debilitado, Doug Hansen, quien ya no podía moverse. A pesar de los intentos desesperados de guiarlo de regreso, Hansen colapsó y Hall quedó atrapado en la tormenta. Con su radio, logró comunicarse con su esposa por última vez antes de sucumbir al frío. En otra parte de la montaña, Scott Fisher, debilitado por el agotamiento, también perdió la batalla contra las condiciones extremas. Mientras tanto, un grupo de escaladores, entre ellos Beck Weathers, quedó ciego temporalmente debido a la altitud y se perdió en la ventisca. Dados por muertos, pasaron la noche expuestos en la nieve. Contra todo pronóstico, Weathers logró recuperar la conciencia, y con el rostro y las manos severamente congelados, descendió hasta recibir ayuda. Cuando la tormenta finalmente se disipó, el resultado fue devastador. 8 escaladores murieron en una sola noche, incluyendo guías experimentados y clientes que habían confiado en sus líderes.
Esta tragedia sacudió el mundo del montañismo y puso en evidencia los peligros de la comercialización del Everest, donde muchas veces el deseo de alcanzar la cumbre supera la prudencia y la seguridad. Si te está interesando la historia y quieres saber más sobre estos desastres en el mundo del montañismo, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para seguir descubriendo casos impactantes como este. Ahora, pasemos a otro de los desastres más notorios, esta vez en el Eiger, en los Alpes suizos. Si el Everest es la montaña más alta, el Eiger es una de las más temidas. Con 3.967 metros de altura, esta cumbre en los Alpes suizos puede parecer insignificante en comparación con los gigantes del Himalaya, pero su cara norte, una pared de roca y hielo de 1.800 metros, es una trampa mortal para quienes osan desafiarla. Escalarla significa enfrentar temperaturas gélidas, avalanchas constantes y una exposición extrema a la intemperie, sin rutas de escape. Desde la década de 1930, numerosos alpinistas han intentado conquistar esta peligrosa pared. Algunos lo lograron, pero muchos otros encontraron su final en sus gélidas laderas. Entre las tragedias más impactantes, destaca la de 1936, cuando 4 escaladores, 2 alemanes y 2 austríacos, quedaron atrapados en una lucha desesperada por la supervivencia. Andreas Interstoicer, Tony Kurz, Willy Angere y Eddie Rainer iniciaron su ascenso con gran habilidad, superando obstáculos que nadie había logrado antes. Uno de los momentos más memorables de la expedición fue la creación de la travesía Interstoicer, un paso técnico en una sección vertical de la pared. Sin embargo, lo que parecía un avance clave terminó sellando su destino. A medida que avanzaban, las condiciones climáticas comenzaron a deteriorarse. Una tormenta los sorprendió, y el frío extremo hizo que la roca y el hielo se volvieran prácticamente imposibles de escalar. Al darse cuenta del peligro, intentaron descender, pero el problema era que habían retirado la cuerda de la travesía Interstoicer, bloqueando su propia ruta de escape. El descenso se convirtió en una pesadilla. Uno de los miembros, Willy Angere, sufrió una grave lesión en la cabeza debido a la caída de rocas y comenzó a debilitarse rápidamente. Pronto, el grupo quedó atrapado en un punto donde no podían avanzar ni retroceder. Eddie Rainer, intentando asegurar a sus compañeros, fue arrastrado por la cuerda y quedó colgando en el vacío, sin posibilidad de moverse. Uno a uno, los alpinistas fueron sucumbiendo a la exposición y el agotamiento. El último en quedar con vida fue Tony Kurz, quien, completamente solo, intentó desesperadamente descender con una cuerda improvisada. A tan solo unos metros de los rescatistas, ya sin fuerzas y con los dedos congelados, no pudo hacer un último nudo necesario para bajar. Sus últimas palabras fueron "Ich kann nicht mehr", no puedo más, antes de que su cuerpo quedara inmóvil, suspendido en la montaña. Esta tragedia se convirtió en una de las más emblemáticas del alpinismo. La cara norte del Eiger siguió cobrando vidas en las décadas siguientes, manteniendo su reputación de ser una de las rutas más peligrosas del mundo. Pero si el Eiger representa el terror en los Alpes, hay otra montaña que lo supera en letalidad. El K2, conocido como la montaña salvaje, escenario de un desastre aún más impactante en 2008. El K2, con 8.611 metros de altura, es conocido como la montaña más peligrosa del mundo. Su altitud casi iguala a la del Everest, pero su dificultad es incomparable. El K2 es más técnico, y a menudo, las condiciones meteorológicas son aún más impredecibles. La montaña ha dejado una huella de muerte a lo largo de la historia, pero fue en el verano de 2008 cuando se produjo una de las tragedias más graves de la historia reciente del montañismo. En agosto de 2008, varios equipos internacionales se encontraban en el K2, entre ellos una expedición conjunta entre Italia y Pakistán, dirigida por el alpinista Geraldine Sutherland. La expedición ascendía con la esperanza de coronar la cumbre, pero las condiciones cambiaron repentinamente. El clima se volvió impredecible, con tormentas que azotaron la montaña y provocaron un deslizamiento de nieve fatal. En una cadena de eventos desafortunados, una serie de decisiones y errores humanos contribuyeron a lo que se conocería como la tragedia del K2. Todo comenzó cuando un grupo de escaladores alcanzó la cumbre, pero cuando intentaron regresar, un desplome de nieve bloqueó su ruta.
Los alpinistas quedaron atrapados a gran altura sin suficiente oxígeno, sin comunicaciones claras y sin la posibilidad de un rescate adecuado. En este momento crítico, comenzaron a ocurrir tragedias paralelas. 13 montañistas que intentaban descender quedaron varados, enfrentando temperaturas extremas y escasa visibilidad. Las decisiones durante ese descenso fueron fatales. Algunos escaladores, temerosos de perder la oportunidad de regresar, tomaron la decisión equivocada de continuar a pesar de las malas condiciones. La falta de oxígeno y la incomodidad extrema mermaron su capacidad para pensar con claridad. Mientras tanto, el equipo de rescate tenía problemas para encontrar un acceso seguro, ya que el terreno abrupto y las tormentas dificultaban la operación. En el caos del descenso, las cuerdas de seguridad se rompieron y varios alpinistas, entre ellos el reconocido Tony Hofmeister, cayeron al vacío. Mientras tanto, otros, como Ravi y Nina, luchaban por mantenerse vivos mientras se deslizaban por el hielo. La falta de oxígeno empeoró la situación, y la acumulación de nieve dificultó aún más el movimiento de los rescatistas. Cuando la tormenta finalmente amainó, se encontraron 11 cuerpos sin vida. La tragedia del K2 de 2008 es un recordatorio aterrador de lo impredecible que puede ser el montañismo en algunas de las cumbres más peligrosas del mundo. El evento dejó una marca indeleble en la comunidad de montañistas, que ahora toma aún más precauciones antes de intentar ascensos a estas montañas letales. Sin embargo, el K2 no es la única montaña que desafía a los alpinistas. Hay una tragedia en las montañas rusas de los Urales que aún sigue siendo un misterio inquietante: la tragedia del Paso Dyatlov. En febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas rusos liderados por Igor Dyatlov emprendió una expedición en el Paso Dyatlov, en los montes Urales, con la intención de llegar a la cima de Otorten, una montaña situada en el norte de Rusia. Sin embargo, lo que comenzó como una típica expedición en el frío extremo se convirtió en uno de los misterios más perturbadores de la historia del montañismo. Ninguno de los miembros del grupo regresó a casa, y sus cuerpos fueron encontrados meses después en circunstancias completamente inexplicables. El 11 de febrero de 1959, los excursionistas comenzaron su ascenso hacia la montaña, pero el clima extremadamente frío y la nieve profunda dificultaron el progreso. Cuando se encontraban a unos pocos kilómetros de la cumbre, el grupo se vio obligado a acampar en un terreno elevado debido a las malas condiciones climáticas. El 26 de febrero, el equipo debía haber regresado, pero no llegaron al punto de encuentro acordado, lo que generó preocupación entre sus familiares y amigos. Después de varios días de búsqueda, se encontraron sus cuerpos en el bosque de los Urales, pero lo que encontraron no solo fue extraño, sino también aterrador. Los cuerpos estaban dispersos, en algunos casos, mostraban signos de una muerte extremadamente violenta. 3 de ellos no llevaban ropa, como si hubieran salido de sus tiendas a toda prisa. Los informes de autopsias revelaron lesiones internas graves, como fracturas de cráneo y daños en el tórax, pero sin signos externos de heridas. 2 de los excursionistas, además, mostraban signos de quemaduras en sus pieles, aunque no había rastro de fuego en el campamento. Además, uno de ellos tenía los ojos y la lengua extraídos, lo que alimentó aún más las especulaciones macabras sobre las circunstancias de su muerte. Una de las teorías más difundidas es que el grupo pudo haber sido atacado por una avalancha de nieve, que los obligó a huir en pánico, desorientados y en medio de la tormenta. Sin embargo, la falta de huellas de avalancha en la zona ha llevado a muchos a pensar que la causa del desastre podría haber sido algo mucho más extraño. Otros creen que el grupo pudo haber sido víctima de fenómenos paranormales, como una presencia inexplicable o incluso la acción de una fuerza militar secreta. A pesar de los esfuerzos para resolver el caso, las autoridades nunca lograron dar una explicación concluyente, y hoy sigue siendo uno de los misterios más oscuros de la historia del montañismo. El Paso Dyatlov sigue siendo un lugar de peregrinaje para los amantes de los misterios, pero también representa un recordatorio sombrío de los peligros invisibles que acechan en las montañas. No importa cuán preparados estés, nunca sabrás lo que puede esperar en la próxima curva. Y aunque la explicación del incidente sigue siendo incierta, una cosa es clara: el montañismo sigue siendo un deporte implacable. Para muchos,
La tragedia de Dyatlov marca el final de las historias más espeluznantes en el montañismo. Pero, como veremos, no todos los desastres son conocidos por la mayoría. Si alguna vez te has preguntado qué harías si estuvieras en la misma situación, la verdad es que la respuesta no es tan sencilla. El montañismo es una disciplina que requiere más que habilidad física. Es un juego de resistencia mental, de decisiones rápidas bajo condiciones extremas, y sobre todo, de respeto por la naturaleza. Las tragedias que hemos explorado nos muestran el precio de desafiar lo desconocido y las consecuencias de no estar preparados para lo que la montaña puede deparar. Cada una de estas historias nos recuerda lo frágiles que somos frente a la fuerza imparable de la naturaleza, pero también lo valientes que somos al enfrentarla. Ya sea el Everest, el Eiger, el K2 o el Paso Dyatlov, las lecciones de estas tragedias siguen vigentes hoy en día. Cada una de ellas ofrece advertencias valiosas para aquellos que buscan conquistar las cumbres más altas, pero también para todos aquellos que disfrutan del montañismo de manera más recreativa. El respeto por el entorno, la prudencia y, sobre todo, la capacidad de reconocer cuando es el momento de dar un paso atrás, son esenciales para garantizar la supervivencia. Las tragedias que hemos compartido no son solo relatos del pasado, sino historias que continúan influyendo en el montañismo moderno. Mientras más descubrimos sobre estos desastres, más entendemos que, en la montaña, no hay garantías, solo desafíos y decisiones que pueden cambiar nuestras vidas para siempre.